Bienvenidos a todos y muchísimas gracias por estar en este seminario online que organizamos desde Instituto Benpensante. Mi nombre, para los que no me conozcáis, es Marcela Parga. Soy Marcela y estoy encantada de participar en este seminario como he participado en otros y además acompañada por todos vosotros, tanto los que estáis ahora mismo aquí en vivo como los que me escucharéis cuando se os envíe la grabación, por si en estos momentos no podéis estar escuchándome. Uno de los motivos, entre muchos otros, pero uno de los motivos principales por el que hacemos los seminarios online, pues Daniel y yo y más compañeros de Instituto Benpensante, es porque vemos muy necesario y muy oportuno difundir con nuestra experiencia y desde nuestro punto de vista la gran utilidad que tienen las disciplinas del coaching y la programación neurolingüística en nuestro día a día, en muchas de las profesiones en las que trabajamos con personas. Por lo tanto, esto es, como os decía, una de nuestras mayores motivaciones para que estemos hoy aquí compartiendo con vosotros este momento. Y cuando pensamos en los contenidos que pueden tener este tipo de seminarios, pues la comunicación, desde luego, es sin duda uno de los contenidos que más nos demanda la gente y que nosotros además vemos que tanto en el ámbito de las empresas como en nuestra vida diaria, de vida personal, saber comunicarse es fundamental para tener no solamente unas relaciones sanas y fluidas, sino para sentirnos también bien con nosotros mismos. Por lo tanto, el tema de la comunicación y el seminario de hoy esperamos que os sea de muchísima utilidad, porque también ese es otro de los motivos por los que hacemos los seminarios online, para que sean útiles, prácticos y que os podáis llevar en esta horita que vamos a compartir herramientas que podáis ya utilizar pues a las 8 de la tarde del día de hoy y en días posteriores. Por lo tanto, utilidad es otro de los motivos por los que hacemos el seminario. Y otro también de los motivos por los que hacemos este tipo de programas para compartir es también para daros a conocer pues todas las formaciones que ponemos en marcha desde Instituto Benpensante, por si alguno de vosotros queréis seguir profundizando y ampliando este tipo de conocimientos en las disciplinas del coaching y programación neurolingüística. Vamos a tener dentro de unos días el curso online de iniciación al coaching que comenzará el día 23 y que os animo también, si tenéis alguna curiosidad por iniciarse en este mundo, que podáis consultarlo en la página web Los Contenidos y que os anotéis. Y los cursos de coaching con PNL que van a tener lugar en Madrid y en Santiago de Compostela, en Madrid el 24 y 25 de febrero y en Santiago de Compostela el 10 y 11 de marzo, y que sin duda uno de los contenidos que va a tener esta formación de coaching con PNL tiene mucho que ver con el seminario de hoy, con la comunicación y cómo comunicándonos bien, es decir, cómo sabiendo comunicar, pues podemos efectivamente tener relaciones muchísimo más fluidas. Ese es, como digo, uno de los contenidos que va a tener la formación de coaching con PNL y que es una formación de 2 días muy práctica y que también os va a servir sin duda para que la pongáis en marcha y que la pongáis en valor a partir del día siguiente de la formación. Esa es una de las máximas que tenemos en Instituto Benpensante, que las formaciones sean totalmente prácticas, participativas y que puedan tener valor para vosotros al día siguiente. Con lo cual, ya comenzando un poco a sentar el marco de, el motivo por el cual estamos aquí desde Benpensante para iniciar este seminario, voy a comenzarlo ya para que a las 8 de la tarde, pues podamos terminar y ya con vuestras respuestas también, si tenéis alguna pregunta, pues también contestadas. Voy a comenzar a hablar, tenéis el chat a vuestra disposición por si queréis comentarme cualquier punto o algún aspecto que creáis que no está suficientemente claro durante la exposición, y cuando acabe la exposición, pues lo mismo, podéis hacer todas las preguntas, comentarios que queráis, que estoy precisamente a vuestra entera disposición. ¿De acuerdo? Al final del seminario os voy a proponer una dinámica que, por supuesto, es voluntaria y que podéis compartir conmigo si os apetece en el correo que os voy a poner al final de la última diapositiva. Mi correo electrónico para que si queréis compartir conmigo pues qué os ha parecido el seminario y justamente después de haber hecho la dinámica, los que quieran hacerlo, pues estaré encantada de contestaros y de también compartir con vosotros vuestra experiencia. ¿De acuerdo? Bueno, simplemente quiero volver a confirmar que se me escucha bien y así pues nada, ya comenzamos. La sesión va a durar 1 hora, a las 8 de la tarde ya estamos
ya todos listos. Aún así os digo que si por cualquier motivo tenéis que abandonar la sesión antes de que finalice, se os va a enviar a todos la sesión de hoy para que la podáis después examinar con calma. Perfecto, todo ok. Muchas gracias, Cochen. Pues nada, gracias, Abela. Pues vamos entonces a comenzar. Comunicar, es fácil cuando se sabe cómo. ¿Os parece que, bueno, puede ser un título sugerente, ¿no? Cuando sabemos cómo hacer algo es siempre más fácil, bueno, comunicar, no cabe duda. Vamos a ver si ahora me va el cursor. Porque yo estuve todo el rato viendo que estaba todo en orden y estaba todo en orden. Ah, sí, ya va. Perfecto. Os digo que el primer mensaje que os quiero mandar y que me imagino que compartiréis conmigo es que no podemos entender la vida sin comunicación. Cuando hablo de comunicación no me refiero solo al mensaje verbal, sino al mensaje también no verbal, es decir, a lo que transmitimos con nuestro rostro, como esta imagen, lo que transmitimos con nuestro cuerpo cuando estamos comunicando. Incluso aunque no verbalicemos absolutamente ninguna palabra, nosotros siempre vamos a comunicar con nuestra expresión facial y con nuestro cuerpo, con nuestro lenguaje no verbal. Por lo tanto, vamos a compartir con vosotros en la tarde de hoy estos dos, o vamos a poner el foco, mejor dicho, en estos dos tipos de lenguaje a la hora de hablar de comunicación. Tanto en el lenguaje verbal como... Uy, que me fui. Aquí estoy. Como en el lenguaje no verbal. Para que así... A ver, tengo aquí la barrita. Bueno, aquí se me bloquea a veces. Vamos a ver por qué se me ha bloqueado aquí. Un segundín, que en algunas ocasiones esto a veces me falla y aún encima hoy estoy sola ante el peligro, que no tengo ni a Laura ni a mis compañeras para los temas técnicos y espero que sea ya el último momento. Vamos a ver. Vamos a volver. Perfecto. El lenguaje verbal, como decía, y el lenguaje no verbal. Nos vamos a enfocar precisamente en estos dos aspectos. Pero antes de nada me quiero centrar en el título de este seminario. Comunicar o comunicarse es fácil cuando sabemos cómo. Y os pongo esta imagen, la imagen de un alfarero, de una persona, de un artesano que está iniciando su trabajo y que sabe perfectamente dónde va a llegar, cuál va a ser el resultado final. El resultado final puede ser esta pieza o puede ser cualquier otra, pero conoce perfectamente el camino. Bueno, pues esta metáfora quiero que ahora mismo la traslademos al mundo de la comunicación. Cuando nosotros iniciamos una conversación con alguien o cuando estamos comunicando algún tipo de mensaje en algún foro, a veces no tenemos claro a dónde queremos llegar, cuál es el resultado final. Y aunque lo tengamos claro, no solemos reparar en el cómo. Cuando estamos haciendo nuestro trabajo diario, si yo os pregunto ¿cómo hacéis vuestro trabajo diario? Es muy probable que todos vosotros me deis una respuesta. Pues las personas a las que os dediquéis a la docencia, pues me diréis, pues yo lo que hago todas las mañanas, preparo la clase por las tardes, después la doy por la mañana de esta manera, de la otra. Yo que además de trabajar en temas de coaching, pues soy abogada también de profesión, pues os podría decir cómo redacto una demanda, cómo me presento al juzgado. Tengo claros los cómo dentro de muchas de las profesiones que habitualmente ejercemos. Pero cuando hablamos de comunicación, podemos tener claro a veces el qué comunicar, podemos incluso preparar muy bien el contenido, el mensaje verbal, pero si yo os pregunto cómo comunicáis, es posible, no digo que sea a todo el mundo que os pase, ¿no? Pero es posible que no tengáis clara el camino, el cómo comunico. ¿A qué te refieres, Marcela, preguntándome cómo comunicas? Bueno, tienes claras las palabras que usas, tienes clara de dónde te vienen esos pensamientos, por qué has utilizado esas palabras y no otras. Tienes claro cuál es tu postura a la hora de comunicar y cómo tu postura influye determinantemente en el mensaje y por qué has utilizado esa postura y no otra. Es decir, dentro del proceso de comunicación, dentro de tu proceso cuando estás conversando con alguien, hay muchos cómo que seguramente están ahora mismo sin resolver por ti, o por lo menos que no eres tan consciente del cómo manejas las conversaciones, de cómo manejas la comunicación. Pues eso es lo que vamos a explorar hoy aquí. Gracias a la programación neurolingüística, que es una disciplina que nos ayuda muy bien a entender
cómo procesamos la información y cómo la comunicamos, pues gracias a una de las herramientas que nos va a proponer la programación neurolingüística y que voy a compartir hoy con vosotros, vamos a tener claros los cómo en nuestra comunicación, en nuestro proceso de comunicación, para ver si la pieza final, es decir, el resultado final de la comunicación, es precisamente el resultado que quiero obtener. Porque en una comunicación, en una conversación, pensad en una conversación que tenéis habitualmente con alguna persona, es probable que el resultado de esa conversación sea algo parecido a esta imagen, ¿no? ¿Os parece? Pensad en alguna persona con la que cuando estáis comunicando con ella, cuando estáis conversando con ella, pues la verdad es que el estado que os coloca o la manera en la que recibís vosotros un mensaje, pues es algo parecido a esto. Pero en otras ocasiones, precisamente en el fluir de nuestra conversación con alguna persona, el resultado que obtenemos de esa conversación puede ser algo parecido a esta otra imagen. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que el cómo nos comunicamos puede que no sea tan consciente, pero el resultado final de mi conversación con alguien sí que tengo la evidencia clara de si ha sido un resultado esperado y positivo o ha sido un resultado no esperado y que no me gusta. La programación neurolingüística tiene una creencia, un pensamiento, una presuposición, llamamos en PNL, que es que el significado que le das a tu comunicación, el significado que verdaderamente tiene tu proceso de comunicarte, tu proceso de conversar con alguien, no es otro que el resultado que obtienes. Es decir, ¿cómo voy a saber yo si mi comunicación es adecuada, es eficiente o no? Pues con el feedback que me está dando mi interlocutor. Si yo quiero conseguir algo de esa conversación y no lo obtengo, es porque precisamente ese resultado no es el adecuado, pero es el verdadero significado que tiene esa conversación. ¿No os parece? Pensad en una conversación, como digo, que no haya sido del todo adecuada para vosotros, porque el resultado final no era lo que queríais conseguir. Y podemos os podemos pensar que es nuestro interlocutor el que tiene todo el poder de decidir si efectivamente esa comunicación es la adecuada o no. Es decir, podéis decirme, bueno, yo hice todo lo que pude en esa conversación, pero es que la otra parte no ponía nada precisamente de su parte. Podéis pensar así y seguramente estaréis en lo cierto, porque por eso lo pensáis. Pero la programación neurolingüística te dice otra cosa. Te dice que tú puedes de alguna manera ser el que controle o el que influya o el que conozca, mejor dicho, el proceso de tu comunicación para que tengas el control sobre la misma. Es decir, te hace responsable a ti del control de tu propia comunicación. Porque si tú piensas que el significado de tu comunicación es la respuesta que obtienes del otro, bueno, pues si quieres tener otra respuesta, puedes cambiar precisamente tu manera de comunicarte con esa persona. Si no es el resultado que quieres, ¿para qué lo sigues haciendo de la misma manera? ¿Cuál es el sentido? ¿No? Puedes variar tu manera de comunicarte. Cuando yo digo este mensaje, muchas personas en las formaciones me dicen, bueno, o sea, ¿qué me estás diciendo? Que soy yo la que tengo que variar, la que tengo que ceder, me hablan en muchas ocasiones de ceder, mi manera de comunicar para que el otro me entienda. Y mi respuesta es, ¿qué es lo que quieres conseguir tú en la comunicación? ¿Qué es lo que quieres conseguir tú de esa conversación? ¿Quieres conseguir que te entienda? Bueno, pues entonces sí que depende absolutamente de ti el hacerte entender. Si después no te entiende, ya veremos cómo ayudarnos a eso con una serie de pistas o claves que os voy a dar. Pero de entrada, me gustaría que os quedaseis con la idea, que puede ser una idea además muy empoderadora, de que yo tengo mucha más influencia en mi conversación de la que yo inicialmente puedo creer. La otra persona va a responder lo que quiera. Yo no tengo influencia en sus respuestas, pero sí tengo influencia en cambiar mi manera de comunicarme si sus respuestas no son las que quiero. Entonces, ¿de qué manera puedo hacer esto? ¿De qué manera puedo adaptarme a las conversaciones que pueda tener con otra persona y conseguir precisamente el resultado que en un principio quiero conseguir? Bueno, para eso os voy a proponer que nos centremos antes de saber cómo comunicamos en un proceso anterior a la comunicación, y es cómo pensamos. Porque la idea que os voy a proponer es que todo lo que sale de mi boca y de mi cuerpo, así como me estoy comunicando ahora, justo antes lo tengo aquí.
en mi mente. Por eso soy capaz de lanzar estas palabras y de moverme de esta manera, porque antes lo he procesado de alguna manera en mi mente. Pues para saber qué es lo que sale de mi mente, en forma de palabras o de gestos, antes quiero ir un paso más atrás y ver cómo estoy pensando. Para eso os voy a proponer precisamente eso. Vamos a ver cómo pienso y de una manera, digamos, volcada en el pasado. Cómo recuerdo cosas que me han sucedido. Cómo pensamos recordando. Os propongo, bueno, os pongo un marco totalmente abierto y en blanco porque cada uno de vosotros va a pensar en lo que quiera. Yo os propongo que pensemos todos en una conversación que hayáis tenido hace unos días o hace unos meses, que sea una conversación importante para vosotros. Pensad en esa comunicación o en esa conversación que hayáis tenido donde estabais contando algo muy importante para vosotros. ¿Lo tenéis? Bien, pues vamos a ese momento, ¿no? Acordaros, vamos a vivir ese momento como si estuviese pasando ahora mismo, ¿no? Vamos a imaginarnos que estamos en ese lugar, que estamos con esa o esas personas y que efectivamente estamos comunicando lo que en ese momento estaba sucediendo. ¿Qué es lo primero ahora mismo que se os viene a la mente pensando en ese momento? ¿Se os viene una imagen, una escena? ¿Se os viene a la mente vuestras propias palabras, sonidos, las palabras del otro interlocutor? ¿Se os viene a la mente alguna sensación, ¿no? Pues de alguna sensación de orgullo, de pesadez, de angustia, de alguna emoción interesante que podáis ahora mismo tener claro? ¿Qué es eso primero que se os ha venido a la mente cuando os he propuesto que pensaseis en esa conversación pasada? ¿Lo tenéis? ¿Sí? Voy un momentito a mirar el chat, a ver si alguno de vosotros efectivamente tiene algo. ¿No? No me contestéis aún. Bien, de todas formas, grabad esta imagen, sonido o sensación de esta conversación que hayáis pensado. Porque ahora lo que os voy a proponer... bueno, sí, aquí alguien me ha contestado. A ver, sí, lo tenéis. Perfecto, gracias, Maite. Ahora lo que os voy a proponer es que pensemos, es que procesemos la información de cómo pensamos, pero ya no recordando. Porque claro, podéis decir, bueno, sí, es que esto me ha pasado hace unos días y lo tengo fresco y entonces, bueno, pues se me viene ahora mismo la imagen. Pero os voy a proponer otra idea. Os voy a proponer saber cómo pensar no cuando estamos recordando, sino cuando estamos construyendo, es decir, cuando estamos imaginando. Cuando estamos imaginando algo que todavía no haya sucedido. Vamos a ver cómo puede ser ese momento, cómo pensamos sobre algo que todavía no ha sucedido. Y para eso os propongo que penséis en una conversación también, pero en una conversación futura, es decir, en una reunión o en una conversación que vais a tener mañana o la próxima semana. Pensad precisamente en esa persona con la que vais a querer compartir una conversación importante también para vosotros, pero que no haya todavía sucedido. Que va a ser mañana o estos días. Bien, y ahora una vez que tengamos ese momento futuro que todavía no ha sucedido, también, ¿qué se os viene a la mente sobre esa conversación futura? ¿Es una imagen? ¿Una escena? ¿Es quizás también sonidos o palabras? ¿O quizás son sensaciones? ¿Y en qué parte del cuerpo están esas sensaciones? Grabad por un momento también eso que os está pasando ahora mismo, en estos momentos, pensando en esa conversación futura. Vale, perfecto. Lo tenéis también. Estupendo. ¿Para qué os he llevado ahí, a una conversación futura, a una conversación pasada? Pues para comentaros esta idea que nos propone la programación neurolingüística. Pensamos en términos de imágenes, en términos de sonidos, palabras y en términos de sensaciones porque no hacemos otra cosa que lo que le llamamos pensar, no es otra cosa que la dinámica en la que procesamos a través de nuestros sentidos la información que nos puede venir del exterior. Pero ¿a qué le llamamos exterior realidad? Le llamamos no solamente a aquello que nos pasa, sino también a aquello que todavía no nos ha pasado o que incluso nunca pasará.
También le podemos llamar realidad a nuestra manera de imaginar, de construir, porque el proceso tanto de pensamiento como de interpretación es exactamente el mismo. Si yo ahora os digo que penséis en unos granitos de sal y que los coloquemos aquí encima de los dedos y que seamos capaces incluso de hacer el gesto de chupar esos granitos de sal, es probable que alguno de vosotros hasta sea ahora mismo capaz de reconocer hasta el sabor, incluso algún tipo de salivación puede tener. Esto no está sucediendo, no tenemos sal ahora mismo en nuestros dedos, pero para nuestro cerebro, para nuestra manera de interpretar esa no realidad, es exactamente la misma que si efectivamente tuviéramos la sal. ¿A dónde os quiero llevar con este tipo de mensajes? A que en cualquier tipo de conversación o ante cualquier estímulo externo, nosotros interpretamos ese momento, esa realidad a través de nuestros sentidos, bien enfocándonos en imágenes, porque es lo primero que se nos puede aparecer, o bien enfocándonos en palabras o en sonidos, si es eso lo primero que os ha parecido a vosotros, o bien en sensaciones. Lo curioso es que la otra persona con la que estoy conversando le pasa absolutamente lo mismo que a mí. También está grabando ese momento, está interpretando esa conversación conmigo de la misma manera que la estoy interpretando yo. Es decir, a través de sus sentidos, a través de su sentido de la vista, si son imágenes, del oído, si son palabras, y de sensaciones, si son el resto de los sentidos, tacto, olfato, gusto. Pero no necesariamente se enfoca en lo mismo. Si estáis ahora mismo viendo este seminario acompañados por alguien, alguna persona puede decir, bueno, yo en la conversación futura, pues lo que se me ha venido a la mente es una imagen. ¿Y a ti qué se te ha venido? Bueno, pues a mí se me ha venido pues una serie de palabras, ¿no? Y a mí, pues a mí una sensación muy agradable, de confort, de suavidad. Cada uno de nosotros procesamos la información de una manera totalmente diferente. Si lo hacemos a través de nuestros sentidos, que son los canales, nuestras ventanas abiertas a la realidad, a nuestro mundo, pero no siempre de la misma manera. No todas las personas nos ponemos el foco inicial en imágenes, sonidos o sensaciones de la misma forma. Como yo misma puedo estar ahora mismo pensando más en términos de imágenes y a lo mejor dentro de 10 minutos pues más en términos de sonidos o de sensaciones, dependiendo de qué sea lo que esté pensando, dependiendo de qué sea lo que estoy procesando. Bien. Es por tanto esta idea que proponemos con la programación neurolingüística de cómo pensamos es una idea parecida a como si fuésemos el director o la directora de nuestra propia película, como si llevásemos una cámara abierta al mundo donde esa cámara recoge toda una serie de información, de estímulos del exterior. Pero va a ser nuestra mente, nuestros filtros mentales los que vayan procesando esa información para que después nuestro mensaje verbal y no verbal acaben finalmente comunicando eso que yo estoy procesando. La programación neurolingüística se llama de esa manera, en inglés es NLP, ¿no? Neurolingüístico, empezaríamos por neurolingüístico, es que recibo la información del exterior a través de los sentidos y después pasa por mis filtros mentales. ¿Qué son los filtros mentales? Pues una serie de filtros que tenemos en nuestra percepción y que vienen originados por nuestra educación, por nuestro entorno, por nuestras experiencias, por todo lo que he vivido y que me está condicionando, filtrando mi manera de interpretar lo que me sucede fuera. Y a través de esos filtros, después yo me comunico. Pues las percepciones a través de los sentidos también se filtran en muchas ocasiones poniendo el foco, como os decía antes, o bien en imágenes, o bien en sonidos, o bien en sensaciones. Es decir, no percibimos todos la realidad de la misma manera. Y eso es algo a tener en cuenta cuando yo estoy comunicándome con alguien, porque esa persona con la que yo me comunico puede que mi lenguaje, tanto verbal como no verbal, lo esté procesando de una manera distinta a cómo yo quiero transmitirlo. Y es muy interesante, sobre todo cuando estamos hablando en términos de comunicaciones que no fluyen, en términos de conversaciones que no dan los resultados que yo espero. Vamos a poner el ejemplo o el caso de un conflicto.
os voy a llevar ahora un ratito solo a un momento de vuestra vida donde penséis en una relación que no es la más fluida para vosotros, puede ser ya ahora una relación buena, pero que en el pasado no lo haya sido, o incluso que penséis en un momento de vuestra vida donde queréis mejorar una relación con una persona. Es decir, pensad en esa persona con la que hayáis mejorado una relación, o mejor dicho, con la que todavía queráis mejorar una relación. ¿Tenéis esa persona en mente con la que queréis mejorar una relación? ¿Sí? Pues venga, vamos a pensar en ello. A mí es que los rompers siempre me han gustado mucho y por eso pongo esta imagen. Vamos a pensar en esa persona con la que vosotros queréis mejorar una relación. Pero ahora ya no os pido que penséis solo en la persona, ya la tenemos, sino en una escena, en un momento determinado de una conversación que hayáis tenido con ella. Un momento clave de esa conversación quiero que ahora mismo vuelva a vuestra mente, vuelva a vosotros. ¿Qué es lo que estáis viendo, escuchando o sintiendo de esa escena? ¿Dónde estáis poniendo el foco? ¿Estáis poniendo el foco en lo que estáis viendo? Es decir, en esas imágenes que os produce ese momento de conflicto. ¿Estáis poniendo el foco en lo que se está escuchando, en las palabras que se están diciendo de ese conflicto? O quizás estáis poniendo el foco en lo que sentís, en lo que estáis sintiendo, recordando ahora mismo ese momento. Donde ponemos el foco es cómo estamos interpretando ese momento de esa relación. Lo podemos estar interpretando en imágenes, lo podemos estar interpretando en palabras o sonidos o quizás en sensaciones. Y como digo, la otra persona, cuando se le pregunta por precisamente esa misma escena que os he dicho a vosotros que penséis, también la va a estar procesando de una manera distinta. Bueno, ¿y para qué os llevo a todos estos lugares, ¿no? Para que penséis en imágenes, en sensaciones o en sonidos. Pues que es precisamente la herramienta que nos propone la programación neurolingüística para poder mejorar la comunicación y las conversaciones que podemos tener con las otras personas, para que podamos ir entendiendo el cómo nos comunicamos, porque primero lo interpretamos a través de nuestros programas mentales, a través de nuestras interpretaciones y después lo comunicamos en forma de palabras. La programación neurolingüística nos ayuda a saber cómo estamos percibiendo aquel conflicto, por ejemplo, que tenemos en mente, cómo podemos estar recordando momentos pasados y cómo podemos estar imaginando momentos futuros. Hemos visto ahora 3 pequeños ejemplos, ¿no? Guiados por mí y acompañados por vosotros, donde os he hecho pensar en cómo recordáis una conversación pasada importante, en cómo construís una conversación futura y también en cómo percibís una situación, por ejemplo, de conflicto. ¿Cómo la percibís? ¿Qué es lo que queda grabado en vuestra mente ante esa situación? ¿Cómo estáis interpretando esa situación de conflicto? Por lo tanto, la PNL te dice que cada uno de nosotros percibimos la realidad, ¿no? Percibimos, recordamos e imaginamos a través de nuestros sentidos, como os decía. A través de nuestro sentido de la vista, a través del sentido visual, lo percibimos en imágenes y escenas. Si lo estamos percibiendo de una manera más auditiva, lo vamos a percibir con sonidos, con palabras o con frases. Y lo percibimos también de una forma kinestésica o cinestésica, que le llamamos también en PNL, cuando lo percibimos a través de sensaciones internas o externas, a través, por tanto, de nuestros sentidos del oído, del olfato y del gusto. Hablo de sensaciones internas o externas porque podemos percibir el mundo que nos rodea, la realidad que nos rodea, a través de una sensación externa, por ejemplo, pues del tacto que te produce pues, una prenda de ropa o una seda, ¿no? Que estás percibiendo efectivamente esa información de la realidad con el tacto, con el sentido del tacto, pero también a través de sensaciones internas, ¿no? De emociones que sentimos al recordar o al pensar en algún momento de nuestra vida, ¿no? Pues, por ejemplo, si yo ahora os preguntase, bueno, pues, ¿cuál ha sido para vosotros el momento más emocionante de vuestra vida? Puede que sea en un primer impacto una imagen la que estéis buscando o un sonido, pero es muy probable también que podáis sentir una emoción interna, ¿no? De satisfacción, de paz, de alegría.
Bien. Por lo tanto, el tener claro qué sistema de representación es el que en estos momentos, en los momentos en los que tengo una conversación, tengo en mi mente, es muy importante para poder detectar también mi interlocutor qué sistema de representación es el que está teniendo. ¿Y por qué es tan importante saber cómo me estoy comunicando, si bien son imágenes lo que se me agolpa en la cabeza, sonidos y sensaciones, y por qué, por tanto, es importante saber cómo se comunica la otra persona? Porque hay un momento clave en cualquier proceso de comunicación que es la sintonía, que es, en términos de PNL, el rapport, la conexión. Si yo no tengo conexión con una persona, difícilmente me voy a comunicar bien con ella. Y cuando estoy en una situación de conflicto, es muy probable que no tenga absolutamente ningún momento de sintonía, de rapport con esa persona. Porque es por eso a lo mejor estoy en conflicto con ella, porque no encuentro el canal de comunicación igual que esa persona. Me voy a explicar mejor para que entendamos los sistemas de representación y cómo poder manejarlos para que efectivamente sea fluida nuestra conversación con alguien. Identificar mi sistema de interpretar la realidad, de representación, es importante. Es importante dominar uno mismo en qué términos piensa y, sobre todo, cómo ampliar su abanico de sistema de representación. Porque eso nos va a ayudar precisamente a conocer el del otro, para generar, como os decía, para generar un clima adecuado. También para comprender el mapa que tiene la otra persona. La otra persona no está interpretando la realidad de la misma manera que yo, o sí, pero es importante saber cómo la está interpretando si quiero comunicarme de una forma fluida con ella. También para fomentar la empatía. Si yo conozco cuál es la manera de interpretar la realidad de la otra persona, conectaré mucho mejor con ella, empatizaré mucho mejor con ella y, por tanto, será muchísimo más sencillo, con un clima empático, el que no se produzcan tantos conflictos. Por lo tanto, voy a gestionar mejor los conflictos o mejorar las relaciones si genero clima, si genero conexión y empatía con la persona. Y por último, a tener unas conversaciones donde realmente sean eficientes, donde consiga el resultado que yo espero conseguir, que yo espero transmitir con mi comunicación. Si yo soy capaz de manejar, por tanto, los sistemas de representación que está teniendo la otra persona, seré más fácil adaptarme a su proceso de comunicación. Seguro que todavía os estoy hablando para algunos de vosotros en abstracto. Sí, pero ¿cómo lo hago, Marcela? O sea, ¿de qué manera puedo averiguar el sistema de representación de la otra persona? ¿Por qué? ¿Qué le tengo que preguntar? ¿Si está pensando en imágenes, en sonidos o en sensaciones? Pues no hace falta. No hace falta preguntarle a la otra persona si está pensando en esos términos. Vosotros lo vais a adivinar. ¿Y de qué manera? ¿Cómo podemos identificar cuál es el sistema de representación de mi interlocutor? O sea, cómo está procesando en ese momento lo que está sucediendo, cómo está pensando. Pues fijaros, la programación neurolingüística te dice que para detectar la manera que tiene tu interlocutor de estar pensando en ese momento, tienes que fijarte en sus palabras, en sus predicados verbales, le llaman, pero son sus palabras. ¿Qué palabras te está diciendo la persona con la que estás conversando? ¿Qué palabras está utilizando? Porque si tú te fijas claramente en sus palabras y las escuchas bien, vas a poder averiguar o adivinar cuál es la manera que tiene de estar pensando sobre ese momento, sobre esa conversación. Os pongo aquí un cuadro que después, con calma, cuando repaséis la webinar, si os apetece, lo podéis leer las veces que queráis. Pero en este cuadro os pongo ejemplos de palabras que nos ayudan a detectar en qué sistema de representación está hablando mi interlocutor. Por ejemplo, si está hablando en términos visuales, si está pensando su realidad en términos visuales, es probable que esté utilizando palabras de este estilo. Imaginar, lo veo claro, ¿no? Esta idea es luminosa. Es decir, en estos términos estaríamos hablando de una persona que me está contando su manera de interpretar la realidad, que me está contando algo en lo que son las imágenes, lo que tiene en la mente. Si está pensando en términos auditivos, serían estas otras palabras las que apareciesen, estas y muchas otras relacionadas con la audición. ¿Escuchas lo que quiero decir?
tienes claro, tienes claro, ¿no? Porque es un término visual claro, ¿no? Pero te escucho, no me hables tan alto, ¿no? Este tipo de palabras me están haciendo ver que la persona con la que estoy hablando está pensando en ese momento más en términos auditivos, de palabras y sonidos. Y si estoy hablando con una persona cuyas palabras son, en estos momentos me siento un poco pesado, es porque efectivamente está hablando ya en términos kinestésicos, está procesando su información desde el punto de vista de las sensaciones. ¿Para qué es importante tener claro entonces las palabras que está utilizando mi interlocutor? Porque si no nos damos cuenta de esto, pueden parecer diálogos de besugos. En realidad, muchas de las conversaciones que tenemos en nuestras empresas, en nuestras familias, en nuestra vida diaria. Os pongo un ejemplo que además es un ejemplo que convivo con él prácticamente todos los días y es muy claro y muy gráfico. Fijaros cómo pongo aquí en esta conversación, que además se produce, como digo, en mi lugar de trabajo, en mi oficina, con muchísima frecuencia cuando entra un cliente nuevo. Cuando entra un cliente en el despacho profesional que tengo, entra un cliente, yo trabajo con más compañeras, ¿no? Y lo que yo escucho en ese momento es una conversación de este estilo. Dice mi compañera María, esta persona que ha entrado, este cliente nuevo que ha entrado, no me da buena espina. Tengo una mala sensación, me produce hasta escalofríos. Y le contesta mi compañera Yolanda, a ver, quiero verlo, quiero ver a esa persona. Después ya me hago una imagen clara de cómo es. Y dice mi compañera Laura, ¿pero de quién estáis hablando? Si todavía no ha dicho nada. ¿Cómo podéis comentar esas palabras sobre esa persona? Esta es una conversación que seguramente, de este estilo, tenemos todos los días, a todas horas, con nuestros equipos de trabajo, en nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Es decir, estamos conversando sin reparar en qué palabras estamos utilizando unos y otros. Y no hay una comunicación fluida, no se puede dar porque cada una de estas tres personas, María, Yolanda y Laura, están en un canal de representación, en un sistema de procesar la información diferente. Es decir, si yo me tuviera que comunicar con María en este caso y me dice, esta persona que ha entrado no me da buena espina, tengo una mala sensación, me produce escalofríos, yo le podría preguntar, ¿a qué sensación te refieres? ¿Qué es exactamente lo que sientes? Y en ese momento tendría a María conectada conmigo. Sabría no solo que la estoy escuchando, sino que sabría que de verdad la estoy escuchando. Porque una cosa es la escucha, que veremos a continuación, y otra cosa es la escucha plena. La escucha desde el propio mapa de interpretación de la otra persona. Si yo tuviera que hablar con Yolanda en estos momentos y me dice, a ver, quiero verlo, después ya me hago una imagen clara de cómo es. ¿Qué imagen quieres tener, Yolanda? Me preguntaría. ¿Qué imagen clara es la que dices? Cuéntame, háblame más sobre esa imagen. ¿Qué brillo tiene? Es decir, le hablaría también en términos visuales. Y si yo me quiero comunicar con Laura, que está hablando en términos auditivos, ¿de quién estáis hablando? ¿No? ¿Cómo podéis comentar esas palabras sobre esa persona? Le podríamos preguntar, ¿qué es exactamente lo que tiene que decir esa persona para que te suene bien, por ejemplo? ¿No? Es decir, volveríamos a utilizar su mismo canal de comunicación, el canal auditivo. A eso me refiero cuando os digo que conociendo bien los sistemas de representación podemos conectar mejor con las otras personas. Cuando damos los cursos de PNL y hablamos de los sistemas de representación, mucha gente se puede quedar con la idea de que yo soy más predominantemente visual o yo soy más predominantemente auditivo. Es verdad que en términos generales podemos utilizar con más frecuencia un sistema que otro, ¿no? En mi caso, pues soy una persona efectivamente bastante auditiva. Me suelo quedar pues, con las letras de las canciones con mucha rapidez, pongo mucho foco en lo que se me dice, en lo que efectivamente las personas me cuentan, ¿no? También por mi profesión de abogada puede que tenga más entrenado, ¿no? Ese foco. Pero no quiere decir que sea una persona auditiva. También soy visual y también soy kinestésica, porque percibo la realidad también con imágenes y también con sensaciones. Y si ahora mismo me dices cuál es mi comida favorita, no me viene ningún tipo de sonido, me vienen imágenes y sensaciones. Por lo tanto, quiero que os quedéis con la idea de que no se trata de encasillarnos y buscar un estereotipo de soy visual o soy auditivo, sino todo lo contrario, de
ser lo más ricos que podamos, utilizando los sistemas de representación en la medida en la que los necesitemos. Y si yo estoy hablando con, por ejemplo, mi marido, que le encanta ver todo en términos visuales, pues si me quiero hacer entender con él, le voy a tener que hablar en términos visuales, porque si no es probable que la comunicación se vaya diluyendo. Para esto nos da una pista buenísima pues los niños pequeños. Si tenéis hijos pequeños, os pueden dar una pista muy buena de practicar el poder conocer los sistemas representacionales, detectarlos, mejor dicho, con más rapidez. Porque los niños todavía no tienen tantos filtros a la hora de comunicarse. Es decir, todo lo que procesan en su mente lo sueltan, lo disparan prácticamente sin filtros. Y cuando yo tuve a mis hijos, yo tengo 2 hijos, cuando tuve a mi niño mayor, pues la verdad es que conecté muy bien con su sistema de representación, porque en muchos casos es exactamente igual que el mío. Él para dormir me pedía pues una canción y claro, a mí los términos, como digo, auditivos, pues la verdad es que me enganchan muy rápido desde el primer momento. Por lo tanto, bueno, conectamos de una manera muy fluida y muy rápida. Yo decía, esto de ser madre está, la verdad, chupado. Es facilísimo, mira qué fácil es conectar con el niño. Pero claro, cuando nació mi hija, pues mi hija tiene una manera de filtrar la información diferente a la de mi hijo, lógicamente. Son personas distintas. Y claro, cuando ella me pedía, cuando la quería dormir y quería que se durmiese bien, yo le seguía cantando canciones y ella, nada, pues me miraba y ahí se quedaba. Pero ya cuando empezó a hablar, lo que me pedía era un masajito para dormir. Mamá, ¿me das un masajito? Y con un masaje, la verdad es que se quedaba totalmente entregada. Cuando yo me quiero comunicar con ella y la toco, capto mucho más su atención que simplemente con mis palabras, porque sé que ella tiene un sistema bastante predominante kinestésico a la hora de percibir las comunicaciones y por tanto el tocarla me ayuda mucho a mantener una conversación fluida o hablarle en términos pues kinestésicos. Claro, no vamos a andar tocando a las personas a ver si efectivamente es fluida o no, pero si te habla de sensaciones, si utiliza palabras predominantemente kinestésicas, pues puedes efectivamente utilizar también unas palabras de ese estilo. Por eso es tan importante conocer bien los sistemas representacionales e identificarlos. Y las palabras, como digo, estas palabras nos pueden ayudar. Pero no es la única manera que tenemos de detectar los sistemas. Porque claro, si hablan, pues puedes decir, vale, pues esta persona está pensando en términos de visuales y yo me voy a adaptar a su canal de comunicación. Pero ¿y si no hablan? Es decir, en esta escena que os pongo aquí, veis a 2 personas que efectivamente están sin hablar. Bueno, claro, no tienen audio, pero aún así os digo yo que están con la boca cerrada, están sin hablar. Pero es que transmiten mucho, ¿no os parece?, con su lenguaje no verbal. Es decir, el cuerpo es otro espejo estupendo y además mucho mejor incluso que las palabras para comunicarnos. E incluso para detectar también en qué canal de comunicación puede estar teniendo una persona a pesar de no estar hablando. ¿Cómo puede ser? Os propongo, por tanto, que cuando estemos hablando con alguien, no solamente escuchemos las palabras del otro interlocutor, sino que las escuchemos de una manera diferente, que las escuchemos de una manera abierta. Incluso os pediría, si es posible, sin juicio, para que esa escucha sea totalmente limpia y que podáis, por tanto, entrar en el verdadero mapa de la otra persona. En vez de estar tan enfocados en lo que yo quiero transmitir, la idea es que estemos enfocados en qué estoy escuchando y qué estoy recibiendo de precisamente las palabras y el lenguaje no verbal del otro interlocutor. Cuando yo preparo una negociación, no me centro tanto en los intereses de mi cliente o en los míos, sino que me preparo muy bien para escuchar muy abiertamente los intereses de la otra parte. Me interesa mucho porque cuando yo estoy totalmente presente en la comunicación hacia la otra persona, curiosamente y como por arte de magia, me cuenta muchas más cosas. Se abre de una manera muchísimo más, pues más abierta, valga la redundancia. Y es mucho más fácil para mí generar clima, entrar en verdadera conexión. Por tanto, la escucha es otra de las herramientas fundamentales que tenemos en un proceso de comunicación y que desde la programación neurolingüística nos dicen que no lo hagamos de una forma solo enfocada en las palabras, sino también enfocándonos en el cuerpo. Vamos a escuchar
no para responder, sino que vamos a escuchar para comprender a la otra persona. Y para comprender a la otra persona, mi escucha, como os decía, tiene que ser abierta, sin juicio y totalmente enfocada en lo que dice y en cómo lo dice, en cómo maneja su cuerpo y en cómo me lo está contando. Porque su cuerpo también me va a ayudar a detectar en qué sistema de representación está, si está interpretando esa conversación con imágenes, con sonidos o con sensaciones, y será más fácil para mí empatizar con su sistema de representación también y hacer que sea mucho más fluida la comunicación. Os pongo, por tanto, este otro cuadro, que también os pido que examinéis con más calma cuando acabe la webinar o en cualquier otro momento, porque ahora no tenemos, claro, tanto tiempo para eso. Pero os pongo este cuadro para deciros muy brevemente cómo el cuerpo nos ayuda también a detectar en qué sistema de representación pueden estar las personas con las que conversamos. Fijaros, os pongo primero la imagen de un ojo. En PNL hablamos de movimientos oculares, de pistas oculares. Es decir, nosotros movemos los ojos también cuando nos comunicamos y cuando pensamos también movemos los ojos. En programación neurolingüística nos dicen que cuando movemos los ojos hacia arriba, ¿no?, estamos pensando en términos de imágenes, ¿no? Si yo os pregunto de qué color son los ojos de vuestra madre, es probable, ahora ya os lo he dicho, ¿no?, pero es probable que miréis con los ojos hacia arriba buscando la información visual del color y de los ojos. Por lo tanto, cuando veáis a alguna persona que está mirando hacia arriba, probablemente esté pensando en términos de imágenes. Si están mirando hacia el centro del lóbulo de la oreja, es probable que estén pensando en términos auditivos. Y digo es probable porque en ocasiones no sucede así. O sea, es una generalización y en PNL no se suele generalizar, pero bueno, en términos generales, si yo estoy pensando en términos auditivos, mis ojos están centrados están justamente centrados ni hacia arriba ni hacia abajo. Por ejemplo, me gustaría que pensaseis en vuestra canción favorita, en el sonido exacto que tiene esa melodía que os encanta. Pues es probable que vuestros ojos se mantengan en la línea del lóbulo de la oreja. Y si estamos pensando en términos kinestésicos, pues es muy probable que vuestros ojos se tornen hacia abajo, ¿no? Piensa en la sensación que te produce caminar descalzo por la playa, ¿no? Pues es probable que tus ojos se tornen hacia abajo. Entonces, si estáis hablando con una persona y estáis observando a la persona, ¿no?, calibrando, como se dice en PNL, observándola bien, pues estos movimientos se van produciendo. Claro, son unos movimientos muy rápidos y no vamos a estar así continuamente mirando a la persona a ver cómo mueve los ojos. Pero es muy probable, que ahora que ya lo estoy comentando y os lo digo, que reparéis en ello, que si estáis conversando con una persona y veis que están con los movimientos oculares, si está mirando hacia abajo, pues difícilmente os va a contestar si decís, oye, ¿cómo ves este proyecto? ¿Cómo lo ves? Si está mirando hacia abajo, es mucho más efectivo que le puedas preguntar, ¿cómo sientes ahora mismo este proyecto que te he planteado? Podéis probar, no digo que siempre resulte así, ¿no?, porque, como digo, es una generalización, pero nos puede dar pistas. También nos da pistas el tono de voz. Dicen que cuando hablamos en términos un poco más altos, pues es probable que estemos pensando en imágenes, que se nos agolpen en ese momento imágenes. Pues imagínate, si yo estoy contando mis últimas vacaciones, ¿no?, pues a lo mejor incluso elevo un poco más el tono porque tengo muchas imágenes ahí en ese momento que contaros, ¿no?, si es en términos de imágenes como estoy pensando en las vacaciones. Ahora en este momento sí, cuando os puse ahora mismo este ejemplo se me venían ahora mismo imágenes. Y por eso no sé si habéis visto que he movido las manos muy rápido. Cuando se mueven las manos muy móviles, como pongo aquí, las manos muy móviles, es probable que sean las imágenes las que estén en mi mente. Es probable. Si yo, sin embargo, me toco, ¿no?, me señalo y me toco el cuerpo y os estoy hablando tocándome el cuerpo, es probable que en este momento esté más en el mundo de la kinestesia, de las sensaciones. Entonces, si veis a una persona, estáis hablando con una persona pues, que se está tocando, que os está contando lo que le pasa, que incluso su tono de voz es un poco más bajo, que está mirando hacia abajo, pues es probable que conectéis mejor con esa persona si le habláis en términos kinestésicos. ¿Cómo te sientes? ¿En qué sensación es la que tienes en este momento? Conectará mejor contigo. Por lo tanto, el lenguaje no verbal también nos da pistas.
de cómo está procesando la información mi interlocutor y cómo conectar mejor con él. Así pues, os he dado las pistas del lenguaje verbal y del lenguaje no verbal, ¿no? Precisamente para concluir en este momento diciendo que nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo y nuestro rostro comunican muchísimo más que nuestras palabras. En eso me imagino que estaréis de acuerdo porque hay estudios, ¿no?, donde dicen que dentro de una conversación, a la hora de la comunicación, el impacto que causa el lenguaje verbal, las palabras, es de un 7 u 8% y el impacto que genera en la transmisión, pues nuestro tono de voz es de un 30 y tantos %, para ser precisamente el lenguaje no verbal el que se lleva el 50 y tantos % de importancia a la hora de transmitir, ¿no?, los mensajes. Por lo tanto, nuestro cuerpo no lo podemos dejar de lado cuando estamos comunicando, sea en un foro abierto, una comunicación en público o sea en una conversación de tú a tú. Tu rostro y tu cuerpo están comunicando precisamente con muchísima más trascendencia que tu lenguaje verbal. Por lo tanto, la postura de nuestro cuerpo va a condicionar también el resultado de mi comunicación y no la podemos dejar de lado, ni la nuestra, ni tampoco podemos dejar de observar desde dónde, desde qué postura me está hablando mi interlocutor. Como veis, a lo largo de todo este seminario estoy haciendo mucho hincapié en observar a nuestro interlocutor para conseguir empatizar con él, sintonizar con esa persona. Y me podéis decir, bueno, y con aquellas personas con las que no queremos tener pues, una relación empática, ¿no?, ni sintonizar tanto, la pregunta que os hago es, bueno, ¿hasta qué punto, ¿no?, os interesa tener una comunicación fluida? Sí, comunicación sí, pero empatizar no. No hace falta ser el mejor amigo de una persona para tener una comunicación fluida con ella. Yo, de hecho, por mi trabajo, tengo que comunicarme con otros abogados, otros compañeros o incluso con los contrarios, ¿no?, los clientes, digamos, contrarios, por llamarle de alguna manera, que evidentemente pues, no estoy defendiendo sus intereses, pero sí es importante el que haya una comunicación fluida, en el sentido de que podamos expresar claramente lo que queramos y que también escuchemos lo que quiere la otra parte para conseguir los resultados que queramos obtener. Por lo tanto, no hace falta ser amigos de nuestros interlocutores, por supuesto que no, pero tener una comunicación fluida siempre nos va a ayudar en un proceso de comunicación. Por lo tanto, nuestra postura es determinante a la vez que nuestro lenguaje verbal. Y todo esto nos va a llevar a un lugar, es decir, cuando yo pienso de una manera, proceso la información de una manera, tengo el cuerpo de una manera y me comunico, por tanto, utilizando determinadas palabras, todo eso va a conseguir que me coloque, que me genere un estado determinado. ¿Qué es eso del estado? ¿Cómo estáis, ¿no?, ahora mismo? ¿Estáis con un estado, con unas sensaciones, con una emoción, con una esencia ahora mismo, escuchando este seminario, de una forma? Probablemente a las 9 de la mañana, si tuvisteis hoy una reunión importante o incluso pues, un poco pues, tensa, estaríais en otro estado. El estado es algo que también podemos manejar y precisamente lo podemos manejar gracias a cómo pensamos y a cómo transmitimos nuestro pensamiento. Es decir, nuestra forma de pensar y nuestra forma de comunicar influyen directamente en nuestro estado. Pero por suerte, también os digo que nuestro estado puede influir en nuestra manera de comunicar y, por tanto, en nuestra manera de pensar. Por ejemplo, si yo tengo un día pues, no muy afortunado y solamente estoy recordando y me vienen imágenes, sonidos o sensaciones de ese momento desafortunado, es probable que mi estado no sea el óptimo para comunicarme fluidamente con otras personas. Sin embargo, si mi foco, si mi atención, si mi percepción no la llevo a ese momento, sino a cualquier otro de mi vida, donde haya sido un momento pues, adecuado para el estado que quiero tener, pues efectivamente lo voy a poder conseguir. Para eso hay otra técnica dentro de la PNL, que la trataremos en otro seminario, que se denomina anclaje. Seguramente muchos de vosotros ya la conocéis. Cómo disparar el estímulo que necesito para que me coloque en un estado determinado. De todas formas, os digo que para utilizar esa técnica de anclaje no vamos a hacer nada distinto de lo que os he comentado hoy aquí. Es decir, lo que vamos es precisamente a pensar
a recordar, a revivir momentos de mi vida que me ayuden a colocarme en ese estado. Y esa manera de pensar, de vivir, de revivir, como os he dicho hace un ratito, lo hacemos en términos de imágenes, o bien de sonidos, o bien de sensaciones. Es decir, es tener claro qué quiero rescatar, cómo tengo grabado algunos momentos de mi vida que me van a ayudar a colocarme en un estado determinado. Estas son herramientas que nos proporciona la programación neurolingüística para ser un poquito más conscientes de cómo nos comunicamos. Os he comentado en estos momentos que los sistemas de representación visual, auditivo y kinestésico nos ayudan a precisamente ir profundizando un poco más en el cómo de mi comunicación y en el cómo de la comunicación de mi interlocutor. Pero como digo, nosotros hacemos cursos de coaching con PNL. Os he hablado de una herramienta de PNL y ahora en 5 minutos os hablo de digamos, la estructura del proceso de coaching para que lo podáis enlazar. Digo en 5 minutos porque ya estamos finalizando la programación, el seminario online y esta webinar del proceso de coaching la trataremos en otro seminario con más detalle. Pero ahora, para lo que nos importa, para el proceso de comunicación, es importante que tengamos claro también estas herramientas que nos proporciona el coaching. El coaching nos habla de estado y de proceso, principalmente. ¿Cómo manejamos el estado? Ya os he dicho que el estado es muy importante y que la manera de pensar y de comportarnos, de actuar que tenemos, nos colocan en un estado o en otro. Cuando estamos haciendo una sesión de coaching, el estado es totalmente presente, es decir, el coach está presente con la persona al 100%. Y esto, cuando yo empecé a formarme en coaching y vi que esta era precisamente una de las claves del proceso de coaching y del coach, el estar presente, me di cuenta de que lo podía trasladar a mi profesión de abogada o a cualquier profesión donde yo tuviese que conectar con las personas. Estar presente al 100%. Estar presente al 100% significa generar un estado coach, que por el acrónimo COACH en inglés significa estar centrado, estar abierto, ¿no? Open, abierto, estar consciente, estar conectado y sosteniendo a la persona. Es decir, es un estado totalmente de conexión, de fluidez. Este estado coach, estoy segurísima que lo tenéis muchísimas veces a lo largo del día conversando con muchas personas. Con esas personas que incluso conocéis de hace 5 minutos, pero que es como si las conocieseis de toda la vida, porque estáis totalmente conectadas. Os ha pasado, ¿verdad? Seguramente alguna vez que conocisteis a alguna persona y dijisteis, jolín, parece que llevamos toda la vida conociéndonos. Esa conexión que habéis experimentado de forma inconsciente es la conexión que se busca precisamente en una sesión de coaching. Y también es la conexión que proponemos que tengáis con vuestras conversaciones a partir de ahora, totalmente fluidas. Para eso tenéis que generar clima, tenéis que generar ese estado de confianza, de seguridad. El clima se genera con una escucha plena, abierta, sin juicio, eliminando nuestro juicio interno. También se genera el clima observando a la persona, observándola con todo detenimiento desde un estado totalmente abierto, como digo, sin juicio. Y por eso lo recalco aquí en este bocadito que os pongo, totalmente sin juicio. Entonces, si yo tengo ese estado de apertura, de escucha, de aquí estoy en una conversación, evidentemente el canal va a ser muchísimo más fluido que si voy cerrada, que si voy con mis prejuicios, que si voy con mis miedos a exponer. Pero además el coaching nos da otra serie de claves, que es tener un proceso claro y que os voy a detallar ahora en 4 pasos. El coaching nos va a ayudar a comunicarnos de forma excelente, ayudándonos precisamente a saber qué quiero conseguir en mi comunicación, en mi conversación, qué objetivo tengo cuando quiero conversar con esta persona, qué quiero conseguir de esta conversación. Y después es, bueno, todos los recursos que tengo precisamente para que mi conversación sea fluida. Unos de los recursos ya los hemos visto con la herramienta de los sistemas de representación. Puedo adaptar mi manera de comunicarme al canal que tiene la otra persona. Por lo tanto, diseñando un mini proceso de coaching para una conversación eficaz, lo resumiría, como digo, en 4 pasos. Define bien tu objetivo cuando vayas a conversar con esa persona. Mañana, el lunes, la próxima semana, cuando queráis,
esa conversación importante que tenéis todavía pendiente con alguien, piensa qué quieres conseguir de esa conversación, qué quieres comunicar precisamente y también qué quieres conseguir de la conversación. ¿Para qué? Porque es muy importante saber precisamente el para qué. ¿Cuál es el valor que vas a obtener de esa comunicación? ¿En qué sentido es importante para ti esa conversación? Es importante también que tengáis esto muy claro. Otro punto, los recursos. Oye, ¿qué me puede ayudar a comunicarme bien con esa persona? Mi estado está claro. ¿Y mi estado cómo lo consigo? Pues pensando de una manera adecuada y colocando mi lenguaje no verbal, mi postura también de una manera adecuada. Eso me va a ayudar a tener un estado adecuado. Además de que voy a conocer también en qué canal de comunicación se está encontrando la otra persona. Y el último punto es, hazlo ya, comunícate y sobre todo cuando salgas de esa conversación, aprende. Es decir, qué ha salido bien y qué quieres mejorar para la próxima vez. De esa manera te vas a ir permitiendo que tu comunicación sea cada vez mejor, que tú como comunicador también seas cada vez mejor, porque vas a ir aprendiendo, vas a ir dándote cuenta, siendo consciente de cómo puedes tener unas comunicaciones todavía mucho más fluidas. Os pongo el proceso en estos 4 pasos para que lo tengáis claro cuando entréis en una negociación, conversación, comunicación al público, en un foro pues, grande, lo que queráis. ¿Qué quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Qué me va a ayudar? Y sobre todo, ¿cómo voy a aprender una vez que ya lo haga? Estos puntos, que se pueden resumir en un mini proceso de coaching, también nos pueden venir muy bien para tener conversaciones fluidas. Bueno, y ya por último, para acabar, os voy a proponer una dinámica que, bueno, por supuesto es voluntaria y aquellas personas que os apetezca hacer la dinámica, pues me podéis enviar un mail, que después os pongo mi correo electrónico y me podéis comentar lo que queráis, si os ha ayudado o si no os ha ayudado, también me lo podéis decir, que eso a mí seguro que también me ayuda mucho. La dinámica consiste en lo siguiente, es muy sencilla. Os propongo que escuchéis a una persona de vuestro entorno, preferiblemente con la que tengáis una relación afectiva, alguien al que apreciéis, puede ser vuestra pareja, puede ser vuestro hijo, vuestra hija, vuestro padre, vuestra madre, puede ser el vecino del quinto, si lo apreciáis, alguien a quien apreciéis de alguna manera, que sintáis, bueno, pues afecto por esa persona. Es importante ese detalle de sentir afecto, por lo que os voy a decir después. Os voy a proponer que la escuchéis a esa persona como si fuese la primera vez que la hayáis escuchado en vuestra vida y que la observéis también como si fuese la primera vez que la hayáis visto. Que le miréis bien cómo mueve la pupila, incluso si mueve las ventanillas de la nariz al hablar, observarla con toda la curiosidad y con todo el detenimiento que podéis estar observando algo que os despierta mucha curiosidad, ¿no? Observa con esa curiosidad también su lenguaje, qué palabras está utilizando, cómo se está expresando, desde dónde lo está haciendo, ¿no? Qué dice e incluso qué no dice, cómo se expresa. Escúchale y obsérvale con toda la atención y con toda la curiosidad. Y después, una vez que lo hayas hecho, respondes a estas preguntas. ¿Has podido detectar el sistema de representación que ha utilizado? Es decir, lo que te estaba contando lo estaba pensando en imágenes, en sonidos, en palabras o en sensaciones, en términos visuales, auditivos o kinestésicos. Si lo pudisteis detectar, ¿no? Evidentemente sin preguntarle, ¿no? No le puedes preguntar, ¿qué te viene a la mente? Hombre, lo puedes hacer, pero os propongo el juego de que lo vayáis poco a poco detectando vosotros. Entonces, si lo habéis detectado, ¿os habéis después comunicado con esa persona en el mismo canal? Es decir, ¿le habéis hecho preguntas o conversado utilizando también palabras que detectaban el mismo canal de representación? Si ha sido así, ¿has notado algún tipo de cambio tú en tu percepción? Es decir, ¿has visto a esa persona la has visto de una manera diferente? ¿La has escuchado, por tanto, también de una manera diferente? ¿Has podido, ¿no? Y su mensaje, es decir, su mensaje para ti ha sido distinto al de otros días? ¿Has podido silenciar tu juicio interno? Por eso es importante que sea una persona con la que tengáis afecto, una relación afectiva, porque es más difícil el no tener juicio, ¿no? Sobre una persona a la que quieres mucho. Pero bueno, es interesante entrenarnos, ¿no? A ver si somos capaces de hacerlo. Por lo tanto, por eso os lo propongo. ¿Habéis sido capaces de escuchar a esa persona y observarla sin tener ningún tipo de juicio? Y por último, bueno, pues en qué te ha ayudado el ejercicio, si es que te ha ayudado,
¿Y qué te ha aportado? Pues el seminario completo, si os ha aportado algo. Nos encantaría que nos mandaseis vuestro feedback porque, como os decía al principio, el significado de mi comunicación es la respuesta que obtengo del interlocutor. Por lo tanto, vuestras respuestas nos van a ayudar muchísimo a mejorar y a poder aportar mucho más valor pues, en el próximo seminario. Aquí os pongo, bueno, el correo de info@benpensante.com que podéis enviar, también la página web de Benpensante para que consultéis cualquier cosa, y el mío es marcela.parga, ya lo veis aquí arriba, marcela.parga@benpensante.com para lo que necesitéis. Ya son las 8:04 y estaré encantadísima de, bueno, pues de escuchar vuestros comentarios ahora o de contestar a todas las preguntas que tengáis. Espero que os haya servido de utilidad. Muchísimas gracias de antemano por estar ahí. O sea que nada, estoy muy pendiente al chat, por si ahora mismo queréis comentar algo. A ver si tenéis... bueno, muchísimas gracias, Coche. Gracias a todos. Fenomenal. Si tenéis alguna pregunta o algún comentario que queráis que yo lea para todos los demás, pues estaré encantada de hacerlo. Muchas gracias a ti, Javier. A ver, ¿alguna pregunta? Bueno, de momento no, todos son comentarios. Os lo agradezco mucho, los comentarios. Muchas gracias, Fernando, a todos, la verdad. ¿De verdad que os ha quedado claro el sistema representacional y cómo poder averiguar el del otro? Fenomenal. Me dice Novoa, Daniel, me dice Daniel, si quieres que participe, aquí estoy. Yo encantada, de verdad, si tenéis algún comentario o tal, pues os doy paso si también queréis hablar, lo que prefiráis. Entré desde otra persona, bueno, vale. Daniel, vale. Espera, vale, entonces eres Daniel, pues espera un momentito que te voy a dar paso, Daniel. Y así... a ver si soy capaz. Entraste desde, vale, desde aquí, desde Novoa. Participantes. Vale, así le vamos a dar paso a Daniel, que además seguro que os quiere. Perfecto. Me dice, para que lo sepas, Daniel, escoja ascender a panelista. Vale, pues escojo ascender a panelista. Ahora yo creo que ya te... A ver, Daniel, si te escuchamos. A ver, que te quito el mute. A ver cómo te puedo quitar el mute aquí. Mostrar el vídeo. Ya lo estáis viendo, ¿verdad? A Daniel. Y ahora solamente me falta quitarle el mute. Estaba claro que de momento. Creo que ya me escuchas. Ahora sí, menos mal. Bueno, no era necesario que me dieras entrada, te decía solo que estaba aquí, desafortunadamente no pude escuchar toda la intervención, pero quería por lo menos escuchar un poquito. Y bueno, pues espero que todos hayan tenido toda la misma sensación que yo cuando me contaste cómo lo ibas a contar y que haya podido servir para que nos demos cuenta. A mí la PNL me gusta que nos sirva también para ver cómo funciona la mente, ¿no? Además de que utilicemos estas técnicas, creo que tal como, al menos como yo lo entendí en lo que me explicaste, sirve para poder entender cómo funciona la mente, que es mucho más que las técnicas de PNL, que nos sirve para mucho más, porque en cada momento podemos estarnos dando cuenta de qué escenario mental tenemos y que nos está condicionando exactamente igual que lo que ocurre en el escenario exterior, y que igual que nos damos cuenta de que cuando entra una persona tenemos que portarnos de una manera, también tenemos que darnos cuenta de que cuando nuestro paisaje interior está removido, pues debemos también tener más precaución. Cuando el escenario interior está alegre, pues debemos aprovecharlo al máximo. Y eso lo sabemos con las imágenes, las voces, las frases, la voz que interiormente nos puede venir. Lo podemos detectar cómo está nuestro escenario interno para aprovecharlo si está bien y cambiarlo, tener precaución si no está tan bien. O sea que me alegro mucho de que hayas compartido estas ideas con todos y
Y nada, pues te decía que estaba aquí para lo que te hiciera falta, pero como un oyente. Pues muchas gracias, Daniel. Bueno, voy a contestar también a un caso y además aprovecho que estás aquí por si también quieres aportar algo, de Mónica, que comenta que, claro, que hay ocasiones, ¿no?, donde, por ejemplo, un examen de conducción con el instructor al lado, que está claro que, bueno, que tiene una percepción visual por su parte de lo que va evaluando y cómo puede generar ella conexión. Pues cuando efectivamente no podemos utilizar nuestro lenguaje verbal, nuestras palabras, nuestro cuerpo, nuestra actitud, nuestra postura, pues va a ser determinante para mostrar el mensaje que queremos. Por lo tanto, bueno, pues ¿cuál es el mensaje que tú le quieres mostrar al instructor? Serenidad, calma, concentración. Tu cuerpo seguramente lo puede mostrar, como bueno, está claro que lo mostramos habitualmente con nuestro cuerpo. El caso es ser consciente, ¿no?, de qué postura es la más adecuada y entrenarla, como podemos entrenar cualquier otra parte de nuestro mensaje. No sé si tú opinas lo mismo, Daniel, pero claro, cuando no hay lenguaje verbal, el transmitir de alguna forma, pues solamente podemos hacerlo con nuestro cuerpo y con nuestro rostro. Pues yo lo que digo siempre, lo que pienso siempre, lo que trato de aplicar en mi día a día es que el estado es el principio y el final de todo. Si, según tu estado, vas a saber si el comportamiento va a ser adecuado. Si estás en el estado adecuado, ya sabes que el comportamiento va a ser el adecuado. Y pues imagínate ahora mismo que estemos hablando uno de los dos y que el otro esté mirando. Pues las personas que nos están viendo, pues a la persona que está callada la están viendo y sabe perfectamente cómo está. No hace falta que haga nada. Si ahora te están mirando a ti, por ejemplo, no hace falta que hagas nada, ya saben cómo estás. Y eso te está influyendo. El hecho de ver cómo estás ya te está influyendo. O sea que aunque no haya comunicación verbal, nos estamos sintiendo, estamos resonando con la persona que tenemos al lado. Ya si no es de otra manera, por lo menos estar viendo y capturando todos los gestos y microexpresiones y sensaciones que estás entrenado a capturar desde el día que naciste. Estás entrenando tu comunicación, tu captación del lenguaje no verbal desde el día en que naciste y puedes capturar mucho más lenguaje no verbal del que te puedes imaginar. Y todo lo que has explicado hoy hay que tener en cuenta que no lo hacemos conscientemente, sino que muchas veces el capturar el lenguaje no verbal, muchas veces, el 90% del lenguaje no verbal que captamos es inconsciente, por no decir más. Así que Efectivamente. el gran seguro de vida para que nuestro comportamiento sea el adecuado, haya lenguaje verbal o no, es el estado. Y todo esto refuerza, cuando tenemos el comportamiento adecuado, refuerza todavía más el estado. Si en un momento dado por algo algo nos zarandea y nuestro comportamiento no es adecuado, eso afecta al estado, que esto ya lo comentaste tú. Y yo diría que el estado es lo más importante de todo. Efectivamente. Pues muchas gracias. Y por último, también aquí tenemos, bueno, otra pregunta sobre la formación de coaching con PNL. No es el 10 de febrero cuando empieza el curso en Madrid es el 24 y 25 de febrero y en Santiago es el 10 y 11 de marzo. Y efectivamente es una formación tanto para coaches como para no coaches. Porque las personas que no sois coaches tenéis además el curso de iniciación al coaching online, precisamente con este curso. Por lo tanto, nada, si tienes alguna duda me puedes enviar un correo y yo encantada te facilito toda la información. Y hay 2 nuevos mensajes más, pero no son preguntas de agradecimiento. Muchísimas gracias a todos y bueno, pues yo aprovechando que está aquí Daniel, le voy a dejar que se despida finalmente y yo a todos agradeceros vuestra puntualidad, de verdad vuestra compañía y sobre todo, bueno, vuestra curiosidad e interés por estos temas que, como decía al principio de la webinar, para nosotros es un verdadero placer y lo hacemos con todo nuestro cariño porque consideramos que son herramientas muy útiles que nos ayudan muchísimo en nuestra profesión y en nuestra vida y que con todo nuestro cariño, como digo, os las queremos mostrar y compartir. O sea que muchísimas gracias. Os enviaremos la webinar en unos días. Y ahora nada, dejo a Daniel por si quiere despedirse también y aprovecho que está aquí. Muy bien. Yo decir, bueno, a Javier, que por cierto, me estoy acordando, Javier, un saludo para ti, que me habías comentado que querías hacer el de coaching con PNL, espero que tengas oportunidad esta vez. Y Isabela, me gustaría, antes de que cierres tú, prefiero que cierres tú, que has hecho un pedazo webinar maravilloso y todo el mundo está deseando ver cómo lo cierras y con ese agradecimiento que seguro que todos están sintiendo por los mensajes que veo.
Pero me gustaría decir, dice Isabel Álvarez, me parece muy difícil editar en una conversación tantas cosas, pero intentaré y te mantendré informado. Muy bien. Lo más importante es que el hecho de observar no nos saque de nuestro estado. Esto lo decimos mucho, mucho, mucho en la certificación de coaching. Hay 3 cosas: estado, escucha y proceso. No puedes escuchar bien si no estás bien. Por tanto, si hay alguna ansiedad por escuchar, por saber más, por detectar más cosas, te va a sacar de tu estado. Y ahí no vas a escuchar todo lo que puedes escuchar inconscientemente. No es necesario que lo escuches conscientemente. Si tu escucha es profunda, vas a captar más cosas de las que te puedes dar cuenta. Y eso es lo que te interesa en la comunicación. Captar todo lo que tu inconsciente es capaz de captar. Porque eso se procesa dentro, en tu mente, en tu interior, y produce un comportamiento adecuado, absolutamente adecuado, para el objetivo que tienes en tu comunicación. Por tanto, confía en tu inconsciente. Sencillamente, escucha con plena atención desde tu mejor estado. Si conscientemente captas más cosas, bien, pero no es demasiado importante que las captures conscientemente. Yo a veces me doy cuenta cuando alguien está tratando de analizar mi lenguaje no verbal conscientemente y digo, joder, no me estás escuchando. Precisamente por estar tratando de captar el lenguaje no verbal. Entonces, todo esto lo vas incorporando poco a poco, todo lo que ha explicado además también Marcela, lo vas incorporando poco a poco y no te preocupes, que esto es como cuando empiezas a tirar de un hilo. Solo hace falta paciencia. Todo acaba siendo consciente. Todo esto que te está diciendo Marcela, y necesita entrenamiento y necesita tiempo. Sí, efectivamente. Por eso la dinámica se propone para que lo hagáis con una persona con la que tengáis una relación pues, afectiva, ¿no? Para que la escuchéis y la observéis, bueno, de una manera diferente. Os proponemos con esa curiosidad con la que podéis observar a una persona que no conocéis de nada, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos habituados y entrenados ya a ver a esa persona pues como unos filtros, ¿no? Pues unos filtros que nos va dando pues toda la experiencia que tenemos con esa persona, pues las emociones que también nos evoca, y es muy interesante poder verla desde otro plano diferente, ¿no? Entonces, como bien decía Daniel, bueno, prueba desde tu mejor estado, prueba, vas probando y si vas captando algo distinto, aunque sea muy sutil, sobre esa persona y sobre su mensaje, pues precisamente ya estás entrando en lo que propone el coaching y la PNL, que es ser consciente de que tú estás precisamente atento, presente con esa persona de una forma plena, consciente, no pensando en ti, sino pensando en ella, que en el proceso de coaching es fundamental. Bueno, recuerdo que esta webinar, porque veo que hay algunas preguntas relacionadas con eso, se os va a enviar completa a todas las personas, tanto a las que estáis ahora mismo aquí escuchándonos como a las que no han podido conectarse de forma directa. Por lo tanto, no os preocupéis que el envío va a ser de la webinar completa. Me he dado cuenta de que la he grabado desde el principio, por lo tanto, se os va a enviar. Y bueno, ya para cerrar y cerrar a una hora prudente, de nuevo, os transmito todo mi agradecimiento, bueno, a Daniel sin duda, porque sin él no serían posibles todos estos seminarios online que hacemos de Instituto Ben Pensante, y además, bueno, por todo lo que me aporta, lo que me ayuda en mi día a día y que nos ayuda además a muchas de las personas que estáis hoy aquí compartiendo conmigo este momento. O sea que muchísimas gracias, Daniel, de corazón, por todo lo que nos das. Y a todos vosotros también, muchísimas gracias de nuevo por toda vuestra entrega, curiosidad y por seguir avanzando en este camino del autoconocimiento, que es, bueno, un camino apasionante. O sea, que nos veremos en el próximo seminario o en las formaciones que os proponemos o en cualquier otro evento. Muchísimas gracias por estar aquí y hasta otro momento. Os mando un beso muy grande. Gracias.